Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos, hoy os voy a narrar un gran acontecimiento ocurrido después de la resurrección de Cristo, un hecho maravilloso, extraordinario, que cambió la vida de aquellos a quienes les aconteció. Nos lo cuenta San Lucas en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento, que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia de Frigia y Panfilia de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: ¿qué será esto? Otros, en cambio, decían en son de burla: están borrachos. 50 días después de la resurrección tiene lugar, amigos, este acontecimiento de Pentecostés. Al llegar este día, nos dice que estaban todos reunidos en el mismo lugar, es decir, todos en el mismo lugar, y es el mismo lugar porque se refiere al cenáculo, donde Jesús también celebró la última cena con sus apóstoles. El cenáculo es una sala alta que la tradición lo identifica con la encontrada en el monte Sión. También en esta sala se apareció Jesús resucitado a los discípulos. Era el lugar posteriormente de reunión de los primeros cristianos. Se produce algo imprevisto, extraordinario, porque nos dice que ocurrió de repente. Hay que abrir los sentidos para disponerse a recibir al Espíritu. Dice que hubo un estruendo, y no era un estruendo cualquiera, sino que se produjo desde el cielo. Luego estaría cargado de poder aquel estruendo. Lo identifica con el ruido del viento, pero un viento impetuoso, por tanto, porque soplaba fuertemente e inundó aquel cenáculo. Fue como el inicio. ¿Se abrirían las ventanas? Digo, el inicio de este acontecimiento. Posiblemente el cenáculo tendría ventanas altas y aberturas laterales que dejaban entrar la luz natural a modo de huecos de piedra, como se hacían antiguamente en las construcciones. Así pues, nos imaginamos el estruendo, el viento impetuoso, que arremetió de forma sorpresiva, y claro está, todo ello era lo que se podía percibir a nivel sensible, porque todo ello era signo de la presencia de Dios, que debería de ser muy, muy fuerte en aquel cenáculo y en los corazones de cada uno de los que allí se encontraban. Dice que se encontraban sentados, y entonces aparecen las lenguas. Primero, la imagen del viento. Segundo, la imagen del fuego. Unos y otros debieron de ver las llamaradas en el otro. Vuelve a explicar cómo eran esas lenguas de fuego y además se reproducían
por así decirlo, se dividían y se multiplicaban en cada uno. No era solo la lengua de fuego, sino cómo era esta acción, el contemplar esta acción de ver multiplicarse y de posarse sobre cada uno, como si estuvieran vivas aquellas lenguas, indicando también ese carácter personal de esta experiencia, por una parte, pero a la vez el comunitario, porque estaban reunidos en esta comunidad que podríamos decir madre, inicial, original, primera, la llamarada, que es una llama intensa y breve y describe esta experiencia intensa que surge de golpe, con fuerza, lo llena todo de brillo, de luz, que conllevaría a esta visión. Sí, efectivamente, visión de color y luz la podemos llamar, con una emoción intensa que debió de producir en ese momento. Y después de todos estos fenómenos, puntualiza Lucas que quedaron todos llenos del Espíritu Santo, porque aquí está la clave de todos estos fenómenos extraordinarios. Es el Espíritu Santo quien se hace presente de tal forma que actúa transformando a quienes estaban allí. Una de las manifestaciones fue que el Espíritu les hacía hablar en otras lenguas que no eran la suya, su idioma materno, y me refiero que no era su idioma materno, y acentúa la libertad del Espíritu para que cada uno se expresara en una lengua diferente. Bueno, está bastante clara la conexión con el capítulo 11 del libro del Génesis. Recordemos que en este capítulo, y después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, por el pecado original, los hombres, llenos de soberbia, querían edificar una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Recuerdo el texto. Toda la tierra hablaba una misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego, y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Este es el texto, pero Dios destruyó aquella torre, efectivamente, y empezaron a hablar en idiomas diferentes, y la unidad se rompió. Pero por la muerte y resurrección de Cristo, el pecado ha quedado vencido, y la nueva vida es ya una realidad. Por ello, vuelve la comunión. Sí, este es uno de los rasgos que aparecen en el texto de Pentecostés. A diferencia de la Torre de Babel, ahora todos se entendían. Incide el texto en esa diferencia debido a los distintos lugares de donde procedían, y así empieza a poner de forma consecutiva esos lugares y los gentilicios: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, tal como hemos leído anteriormente. Incide en la diversidad y a la vez en la comunión. También insiste en la estupefacción y admiración, es decir, el efecto que producía ver a aquellos hombres que estaban en el cenáculo. Estupefacción, que es un asombro muy intenso, que se mezcla con la sorpresa o el desconcierto, de tal modo que se queda uno como paralizado ante aquello que está viendo. Por eso añade la palabra desconcertado, que no puedes racionalizar aquello que ves porque te desborda en el fondo. Así, sin embargo, otros se burlaban, porque es lo que suele ocurrir cuando no se entiende algo, no se tiene explicación para algo y no quieres hacer esa referencia a Dios, pues entonces vamos a descalificarlo a través de la burla. Este es el mecanismo. Están borrachos, decían, pero en realidad esta crítica, esta burla,
confirmaba otro de los efectos que produce el Espíritu Santo, como expresa el texto de Pentecostés, que es como la borrachera, bueno, permítanme ustedes la diferencia, es la libertad para expresarte, es decir, la desinhibición, la euforia, y ese efecto se veía en aquellos discípulos porque el Espíritu Santo les daba una libertad tal que les empujó y les daba audacia para proclamar el Evangelio, ya sin miedos, sino con parresía. Esta palabra significa hablar abiertamente, con franqueza, de forma sincera, aunque pueda implicar un riesgo para la vida, de forma valiente y con esa fuerza que viene del Espíritu. Pero a partir de este momento, los discípulos, tal como nos explica San Lucas en los siguientes capítulos, según va desarrollando el libro de los Hechos de los Apóstoles, predicaba la buena noticia sin miedo y les acompañaba signos y prodigios, y ya no hubo quien podía parar a aquellos hombres que acabaron dando la vida por confesar a Jesús. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Y el Espíritu Santo que envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo.
Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, reflexionando sobre el día de Pentecostés, tal como nos relata en Hechos de los Apóstoles San Lucas. Pentecostés supuso la realidad de la presencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así la promesa de Jesús, que no les dejaría solos, sino que les enviaría al Espíritu Santo. Así dice en Juan 14:15, rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Algunos de los efectos que hemos visto más allá de los signos extraordinarios que les precedían son la comunión, entre ellos la audacia y valentía para predicar, la experiencia de plenitud que conllevaba al saberse inundados por el Espíritu, los carismas, dado que hablaban en lenguas diferentes. Todo lo que supuso Pentecostés no solo es lo que se manifestó en ese momento, sino que a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles va apareciendo así cómo habían recibido carismas de sanación física, espiritual, liberación, visiones, profecías. A pesar de las persecuciones a las que sometieron a los primeros cristianos, las comunidades se iban multiplicando, iban creciendo, hasta que el cristianismo arraigó profundamente hasta la médula del Imperio Romano. Hoy, amigos, estamos viviendo un verdadero Pentecostés en la Iglesia. De hecho, ya se habla a nivel social de este nuevo florecimiento de la fe y de los carismas, la nueva evangelización llevada a cabo por la Iglesia, que es la expresión del querigma de múltiples formas, proclamando que Jesús está vivo, volviendo para esta proclamación a la fuerza que caracterizaba la predicación de los apóstoles. En medio de un mundo descristianizado, ha de resonar y de oírse con una fuerza única el querigma. Cristo te ama, ha muerto por ti, está resucitado y glorificado, a la derecha del Padre, está vivo. Y por tanto, cada uno de nosotros estamos llamados a recibir su vida eterna. Porque es lo que llena el corazón, solo Cristo. Cuando esta base esencial de la fe se interioriza y Dios, en su infinita misericordia, toca el alma de la persona que siente y percibe y se adhiere a Cristo, entonces la vida de la persona cambia por la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya no podemos ir al mundo con un cristianismo de cumplimiento. Vamos, que un cristianismo de cumplimiento tiene muy poco de cristianismo, claro. Quiero decir que ahora menos que nunca, sino con esta alegría y este gozo, el del anuncio de la salvación que Cristo nos ha dado, para que simplemente podamos acogerla y aceptarla, y para que también al presentarla pueda ser acogida y aceptada. En un mundo como el nuestro, los carismas son verdaderos instrumentos y armas necesarias para la nueva evangelización. Por supuesto, desde el discernimiento, desde la prudencia, pero ahí están, porque el Espíritu Santo es el don de los dones y va cargado de estos dones y regalos, y estos regalos, en relación a la evangelización, se llaman carismas. Cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, es lo mismo que está ocurriendo, porque la liturgia lo que hace, recuerden, no se trata aquí de un mero recordar lo que ocurrió, sino memorial, es decir, hace presente el acontecimiento salvífico que celebra, en este caso, Pentecostés. ¿Nos parece, queridos amigos, que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que este mundo lo necesita muchísimo? Nuestro lenguaje queda insuficiente cuando pedimos, ven Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo viniera como una especie de rayo desde fuera. Hemos de partir de la realidad de la inhabitación. Somos templos del Espíritu Santo y las tres personas divinas habitan en nosotros. Más bien, deberíamos decir, muévete Espíritu Santo, para que se note en nosotros tu presencia. Podemos personalizar el texto de Pentecostés, es decir, ver cómo nos interpela a cada uno. Para vivir Pentecostés debemos desear que la presencia del Espíritu Santo se haga más fuerte, más intensa, quiero decir, más perceptible. Y por lo tanto, de esta forma, que dejemos fluir al Espíritu en nosotros, que le dejemos moverse libremente. Y para ello le pedimos que quite todos los obstáculos que le impidan gozar de esta libertad en nosotros. El arrepentimiento de nuestros pecados y una buena confesión vuelve a ser uno de los medios más eficaces para que esos muros y obstáculos caigan. En Pentecostés tomamos conciencia de lo que Dios quiere.
una llamada a la comunión. Nos ayudaría a revisar cómo trabajamos por la comunión en la Iglesia, en nuestros grupos, movimientos, parroquias, en las comunidades en las que cada uno estamos insertos y vivimos la fe. Trabajar por la comunión implica dejar nuestro yo, salir de él para ceder ante la diferencia que supone el hermano y a la vez la riqueza. Dejar paso a los demás, aunque esto suponga quedarme yo atrás, si así es necesario, respetando las formas y maneras diferentes de llevar a cabo los hermanos la tarea de la evangelización. La negación del yo y el reconocimiento de la riqueza de los otros ante la cual me he de posicionar, no como algo que va en detrimento de mi desarrollo, sino como todo lo contrario. Por eso tengo la responsabilidad de descubrir y potenciar y dejar salir los carismas de los hermanos. El amor es el pegamento siempre necesario para vivir y construir la comunidad y la comunión. Además, tengamos una actitud de estupefacción, admiración ante lo que el Espíritu hace, porque si creemos que actúa, veremos su obra. Abrámonos a los carismas, sin miedo, en esta nueva primavera del Espíritu que ya profetizó San Juan Pablo II. Estos carismas vuelven a florecer para evangelizar con el poder de Dios y como a los apóstoles, también a nosotros nos precederán signos y prodigios y una predicación no sosa ni cansina, sino viva, profunda, ungida, que llegue hasta la médula de los corazones y les interpela realmente ante el testimonio, además de quienes han recibido al Espíritu y le dejan moverse y manifestarse. Una predicación como la de Pedro, después de Pentecostés, después de la cual se convirtieron y bautizaron 3.000 personas, porque aquellos discípulos nacieron a una vida nueva. También nosotros, movidos por el Espíritu, nacemos a una vida nueva en Cristo, por el bautismo, pero Pentecostés nos ayuda a dejar que ese Espíritu se haga más presente aún, con mayor intensidad en nosotros. Porque el Espíritu nos trae la novedad, el vino nuevo y por lo tanto odres nuevos, nueva evangelización, nuevos métodos, nueva fuerza para hacer presente a quien es el mismo hoy y siempre, Jesucristo nuestro Señor. No tengas miedo a lo que el Espíritu quiere hacer en ti. Simplemente ábrete a su acción cuando vivas Pentecostés y durante toda tu vida, porque ya no vivimos para dar satisfacción a las apetencias de la carne, sino para dejarnos mover por el Espíritu. Espíritu de fuerza, entendimiento, ciencia, consejo, sabiduría, temor de Dios y piedad. Espíritu que nos da la plenitud de los hijos de Dios, llenos de gozo, paz, alegría y libertad, para proclamar día tras día que Jesús está vivo y nos ama. Pues queridos amigos, termino así el programa de hoy. Os doy las gracias por vuestra atención y recuerden que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo eldiosdecadadía36 @radiomaria.es, eldiosdecadadía36 @radiomaria.es. También pueden escuchar el programa en la página web de Radio María. El Señor les bendiga y hasta la próxima. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.